Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer darle a todos ustedes la bienvenida a este encuentro que vamos a llevar a cabo con la excelentísima señora doña Nadia Calviño Santamaría y que además encaja, querida vicepresidenta, con el primer acto del primer día del curso académico en el que vamos a celebrar el 50º aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Así que el destino ha querido que un año que queremos, un curso que queremos llenar de hechos y actos relevantes, los hayas iniciado tú en esta facultad y, por tanto, es para nosotros un doble motivo de satisfacción. Quiero agradecer también a todos los asistentes, querida vicepresidenta, que, como has visto, ha generado un interés extraordinario la presencia tuya aquí hoy con nosotros, al extremo que, además de tener este aula con las medidas que queríamos contemplar, quiero que sepas que te van a estar siguiendo en un aula adyacente por televisión para el desarrollo del acto. Es decir, que el interés que has suscitado en nuestra juventud, en nuestro estudiantado, es singularmente importante. Quiero saludar igualmente a todas las autoridades que nos acompañan y, habida cuenta de las limitaciones temporales que tenemos, la señora vicepresidenta del Gobierno tiene luego otro acto en el Palacio de San Telmo. Voy a intentar ser lo más breve posible y, en consecuencia, les expreso de una manera muy somera el desarrollo de la actuación. Del acto. En primer lugar, la señora vicepresidenta va a tomar la palabra para hacernos una serie de observaciones y de reflexiones, y todos ustedes están invitados a hacer las preguntas que consideren oportunas. Para ello contamos aquí con dos, aparte de con el señor decano, pero el señor decano hará igual que yo, pero la gestión de las preguntas las van a llevar nuestros dos profesores, absolutamente conocidos por todos ustedes, queridas y queridos estudiantes, y ellos van a ir canalizando luego las preguntas para hacerlo de la manera más fluida y poder mostrar las cuestiones más relevantes en el escaso espacio temporal que tenemos. Así que, sin más, querida Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de los asuntos económicos y de la transformación digital, te doy la palabra. Estás en tu casa y es para nosotros un honor. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de poder estar hoy aquí. No sé, me voy a quitar la mascarilla porque cuando hablo mucho tiempo llega un momento que no... Llevo todo el día además de una cosa a otra, pero de todos los actos que... Ahora que no nos escucha nadie, de todos los actos del día, este es el que más ilusión me hacía. Este es el que de verdad normalmente me llena de energía positiva, porque verdaderamente venir a una facultad de económicas, bueno, cualquier facultad, y poder ver a los jóvenes y poder comunicarme con ellos y hablarles, pero sobre todo escucharles, pues es un verdadero placer y es lo que nos motiva todos los días para trabajar. Así que agradezco de corazón que el rector, que el decano, que todos ustedes, que todos vosotros hayáis asistido y hayáis visto con buenos ojos el que organizásemos este encuentro. Y ya encima que sea el primer día y que sea en un año en el que se celebra tan importante aniversario, yo había visto que esta era la primera facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de España, ¿no? Porque hasta entonces siempre eran de comercio, pero no sabía que tenía ya esos 50 años, así que enhorabuena y felicidades, ¿no? Así que me hace mucha ilusión estar aquí, me alegro mucho y voy a compartir 3 o 4 reflexiones generales con todos ustedes y con todos vosotros. Y después lo que estoy sobre todo es muy interesada en escuchar las preguntas que nos puedan llegar de los alumnos, sus reflexiones, sus inquietudes y resolverlas en la medida en la que sea posible. Es un momento en el que resulta particularmente importante que estemos cerca de la sociedad, comunicando lo que hacemos, pero sobre todo escuchando, porque estamos en un momento de cambio intenso en nuestro país y esto es un lugar común, pero es cierto que en una facultad de económicas no les va a sorprender que diga, desde marzo de este año, la economía española ha entrado en una fase económica distinta, estamos iniciando un nuevo ciclo y tenemos que decidir cómo queremos que sea este ciclo económico, de largo y de intenso, de sostenido, y cuáles van a ser las líneas principales que lo van a marcar. Y digo desde marzo porque gracias a la vacunación lo que ha ocurrido es que ha habido un punto de inflexión en cuanto a la evolución sanitaria y con ello la evolución económica y hemos ido viendo progresivamente que todos los indicadores nos mostraban una fuerte recuperación que se va consolidando
y las perspectivas en este momento apuntan a que España sea uno de los motores de la recuperación económica, si no el motor más importante de la recuperación económica en Europa, con unas previsiones de crecimiento muy intensas, sin precedentes para este año y el próximo. Así que después de estos 19, casi 20 meses tan duros para todos nosotros, tenemos un cambio, estamos en una fase nueva y por tanto es un momento de tomar decisiones sobre cómo queremos orientar el crecimiento y este nuevo ciclo económico, como decía, ¿no? Segunda idea, estamos aquí y tenemos esta perspectiva que es tremendamente distinta de la que vivimos con la anterior crisis financiera. Si recuperamos enseguida el nivel de Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia y recuperamos la senda de crecimiento en 2023, que es a lo que apuntan las previsiones, nos habremos recuperado en 3 años, a diferencia de los 10, 12 años que hicieron falta para la recuperación de la crisis financiera. Es más, hay algunos ámbitos, por ejemplo, la inversión pública y privada, la I+D, la desigualdad. Hay ámbitos en los que España no se había recuperado de la crisis financiera cuando nos golpeó de nuevo esta pandemia. El desempleo juvenil. Son todos estos factores que venimos arrastrando desde la crisis financiera y que muestran un patrón de recuperación pues muy diferente del que queremos conseguir después de esta crisis sin precedentes de la pandemia. Y la razón por la cual las perspectivas son tan distintas es que la respuesta que se ha dado a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel global ha sido muy diferente. Gracias a la actuación concertada de todos los gobiernos en Europa y también a nivel mundial y la actuación concertada de todos los bancos centrales, hemos tenido un entorno de estabilidad financiera, unos mercados de deuda favorables y eso nos ha permitido tomar medidas muy decididas y también sin precedentes desde el punto de vista de su ambición, de su dimensión, para apoyar al tejido productivo, para apoyar el empleo, para apoyar las rentas de las familias. En la primavera pasada todos ustedes recuerdan las medidas que se adoptaron en el Eurogrupo, el nuevo mecanismo SURE de apoyo a los reaseguros, un reaseguro de desempleo europeo, que nos ha permitido financiar en buenas condiciones el mecanismo de los ERTES. Recordarán todos los sistemas de financiación extraordinarios que se pusieron en marcha y toda la red de seguridad que hemos puesto en marcha también para apoyar a los países más vulnerables a nivel mundial. Pero más allá de la respuesta de corto plazo, yo creo que lo más significativo es ese plan de recuperación europeo, ese plan ambicioso de inversiones que decía yo esta mañana con el comisario Hahn, que está aquí hoy en Sevilla, el comisario de presupuestos. Es la primera vez que los europeos decidimos endeudarnos juntos para invertir juntos en un futuro común, ¿no? Y este plan de recuperación supone una perspectiva absolutamente diferente con respecto a esta recuperación. Pero es cierto que las medidas que hemos tomado desde marzo son las que permiten que hoy tengamos un nivel de empleo, un nivel de protección del tejido productivo, un nivel de renta de las familias que nos permite prever pues, un repunte del consumo, un repunte de la inversión y, por tanto, una recuperación económica mucho más rápida que si se hubiera producido un impacto estructural, un daño estructural en nuestra economía. Y esto me lleva al tercer y último punto que quiero señalar, y es esa perspectiva de futuro. El plan de recuperación español es particularmente ambicioso. Es ambicioso desde el punto de vista cuantitativo, porque prevemos unas inversiones totales de unos 140.000 millones de euros desde ahora hasta 2026, muy concentradas en el periodo 2021-2023, ahora volveré a este tema. Unas inversiones que se aproximan a lo que España ha recibido en fondos estructurales de la Unión Europea desde nuestra adhesión. Es decir, en 3 décadas, nuestro país ha invertido un volumen de recursos similar gracias a los fondos estructurales. Y todos sabemos bien, ¿verdad, rector? Quizá los jóvenes que están aquí no, pero todos sabemos muy bien lo que nuestro país ha cambiado en estos 30 años, ¿no? Gracias a ese apoyo financiero. Así que imaginémonos lo que podemos hacer con este volumen de recursos si los invertimos bien en los próximos años. Es también ambicioso desde el punto de vista cualitativo, porque queremos destinar un 40% de las inversiones a la transición verde, casi un 30% a la digital. Tenemos otros 2 ejes importantes en el plan, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Por cierto, que este tema, el de la igualdad de género, es probablemente exclusivo de España. Ningún otro país ha puesto un nivel tan alto
este tema que nos parece que es fundamental desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista económico, como motor de crecimiento y prosperidad, como ha sido la incorporación de la mujer desde la llegada de la democracia. Y estos 4 ejes marcan, además, una agenda ambiciosa de reformas. Reformas estructurales, se habla mucho de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, pero yo creo que hay otras reformas igualmente importantes dentro de nuestro plan de recuperación. Hablo de la reforma educativa, de la formación profesional, la ley de creación y crecimiento empresarial, la reforma concursal, la ley Crea y Crece, la ley de transición ecológica, de cambio climático. Son un conjunto de normas coherentes que tratan de impulsar una transformación estructural, una modernización también del sector público, de las administraciones públicas, etcétera, ¿no? Y es ambicioso desde el punto de vista temporal porque queremos concentrarlo en el periodo 2021-2023, digamos, este impulso inicial para que nuestro país dé un salto con respecto a la situación en la que estábamos antes de que nos golpease la pandemia. No se trata de volver a la situación prepandemia, porque ya entonces teníamos importantes carencias, por ejemplo, en inversión. La inversión pública en nuestro país cayó a raíz de la crisis financiera, de representar en torno a un 4 o un 5% del PIB al 2% del PIB. Cayó en 2008 y ahí se quedó. Durante años hemos invertido menos de lo que necesitábamos para mantener nuestro capital público. Y eso todos entendemos lo que quiere decir en términos de mantenimiento de infraestructuras, de carreteras, de estaciones, de aeropuertos, también de universidades, de colegios, de hospitales, de edificios públicos, ¿no? Es decir, que ya veníamos con un lastre para nuestro crecimiento potencial. Para no hablar de los niveles de desigualdad, de pobreza infantil, el paro juvenil, ámbitos en los que la crisis financiera, como decía, no se había corregido, no se habían curado esos desequilibrios que arrastrábamos desde hacía más de una década, ¿no? Por eso, la ambición del plan es realmente dar un impulso que nos permita recuperar una senda de crecimiento que sea también más sostenida y sostenible a medio plazo. ¿Y por qué creo que es fundamental que hablemos de estos temas y que los jóvenes participen activamente? Pues porque realmente el plan de recuperación es sobre todo un ejercicio de justicia intergeneracional. La respuesta a la pandemia nos ha exigido adoptar un conjunto de medidas necesarias, positivas, que han sido muy importantes para proteger nuestro tejido productivo y nuestra economía, pero medidas que nos han llevado a tener que emitir aproximadamente 150.000 millones de euros de deuda pública adicional. Los ERTEs, los créditos, las ayudas directas a las empresas, por supuesto el refuerzo del sistema sanitario, las vacunas, la compensación de la caída de ingresos impositivos, todo eso supone una emisión de deuda pública sin precedentes, ¿no? Y esta deuda adicional puede ser un lastre para las generaciones futuras si no aprovechamos esta recuperación para conseguir ese crecimiento potencial mayor en nuestro país y, por tanto, dejarles un país que tenga más y mejores oportunidades de futuro para ellos, en el plano profesional, pero también en el plano personal. Y por eso el plan atiende mucho a cuestiones que son prioritarias para dar esas oportunidades. En primer lugar, la agenda verde, porque lo que tenemos es que dejar un mundo más limpio y un entorno de vida más sano, ¿no? para las futuras generaciones. Pero también hay un énfasis enorme en la rehabilitación de vivienda y el acceso a la vivienda. También hay una reforma laboral y unas inversiones importantes en formación profesional, en formación para el empleo, políticas activas de empleo para reducir el desempleo juvenil. Hay un énfasis importantísimo en la digitalización, la capacitación digital, para que podamos subirnos al tren de esa nueva economía digital. Es decir, que todo el plan está pensando no tanto en impulsar la recuperación a corto plazo, como en que nuestro país pueda tener un patrón de crecimiento que sea, como decía, más sostenible y más justo a medio o largo plazo, pensando sobre todo en las generaciones futuras. Y me quedo aquí, me gustaría terminar aquí, rector, quizá con una reflexión, una metáfora que he compartido esta mañana en el acto que hemos tenido con empresarios. No sé si estaban todos ustedes esta mañana, ¿no? Para no repetirme, para no repetirme, porque esta metáfora creo que es buenísima para reflejar el momento en el que estamos.
pero claro, no puede ser que la repita 3 veces al día y ya termine la gente diciendo, bueno, aquí viene la pesada de la vicepresidenta otra vez con su... Pero esta mañana decía en esta reunión con los empresarios, ¿no? Y sobre todo aquí en Sevilla, ¿no? Esta tierra de descubridores, de grandes navegantes, metáfora marinera. Estamos en un momento en el que, después de 19 meses tan difíciles, tenemos el viento de cola, desde el punto de vista económico, ¿no? No podemos controlar el viento, no podemos ni siquiera evitar que venga racheado en algunos momentos, pero lo que sí podemos es orientar bien las velas y sobre todo remar todos en la misma dirección para llegar a buen puerto. El puerto que, desde la perspectiva del Gobierno, tiene que ser una recuperación justa. Y yo creo que todos entendemos esta metáfora, ¿no? Y todos tenemos que ser conscientes de la enorme oportunidad que tenemos por delante y de la capacidad que tiene España, como ha hecho a lo largo de su historia reciente, de la historia democrática, y como hemos hecho este mismo año con la campaña de vacunación. Cuando todos nos ponemos a remar en la misma dirección, siempre logramos llegar a buen puerto, siempre logramos proezas que admiran al mundo, y yo creo que esta vez tenemos que tener confianza en nosotros mismos y con confianza y con esperanza pues ponernos manos a la obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida vicepresidenta. De acuerdo con el orden establecido, le voy a dar ahora la palabra al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que a la vez que hará la intervención que él considere, da unos minutos para que las preguntas puedan ser canalizadas, de manera que ya mi compañera Rocío y mi compañero José Luis puedan llevar a cabo luego pues la moderación de las preguntas que puedas ir respondiendo con tranquilidad. Pero antes de darle la palabra, querida vicepresidenta, quisiera decir, al hilo de lo que has comentado, algo que me parece importante, porque al final tenemos que aprender de nuestra historia. Hace una semana exactamente estaba yo en Santiago de Compostela con el grupo Compostela de Universidades y le dimos el premio principal de la asociación, que además cumplía el 25º aniversario, a Javier Solana. Y nos contaba en la intervención que tuvo, lo conté el sábado, antes decías tú no contar 3 veces la misma idea en una misma visita. Lo conté el sábado, pido perdón a los que estuviste en la inauguración del curso, pero creo que este es un mensaje que debería de calar en la sociedad en este momento. Nos llamaba él y creo que tiene un significado en lo que ha sido la democracia, también en lo que es la Unión Europea y por tanto también en lo que es la búsqueda de puntos en común, que nos decía que teníamos que volver a compartir los caminos y que por algún motivo, seguramente por muchos, eso se había ido perdiendo en los últimos tiempos a escala nacional y quizá también a otra, y nos llamaba compartir los caminos. Y yo creo que en definitiva, vicepresidenta, tú lo que nos llamas a eso, y este es el sitio donde se encuentran todos los caminos de la universidad. Así que muchas gracias por tu intervención. Decano, tienes la palabra. Muchas gracias, señor rector magnífico de la Universidad de Sevilla, querido Miguel Ángel, excelentísima vicepresidenta primera del Gobierno, resto de autoridades, profesores, estudiantes y personal de Administración y Servicio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Universidad de Sevilla. La verdad que para esta facultad es un verdadero honor tenerla hoy aquí entre nosotros. Además, tengo que decirle que es usted una mujer de palabra, porque cuando nos dirigimos a usted para formar parte del Comité de Honor del 50 aniversario, nos dijo que a la mínima oportunidad que tuviese estaría en nuestra facultad. Y de eso no han pasado ni 2 meses. Así que muchísimas gracias de verdad. Bueno, yo en lo que me corresponde voy a presentar a los 2 moderadores correspondientes de las preguntas para que le puedan formular a la ministra, a la vicepresidenta primera, aquellas preguntas que entendáis oportunas. El doctor José Luis Galán González, catedrático del área de Organización de Empresas del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, pertenece al Grupo de Investigación, Gestión de la Innovación, la Calidad y el Cambio, Premio Transferencia del Conocimiento 2019 de la Universidad de Sevilla. Ha participado en diversos proyectos de investigación competitivos, tanto nacionales como regionales. El profesor Galán es experto en muchas áreas, pero especialmente muy experto en el ámbito de la dirección estratégica. La doctora Rocío Román Collado es catedrática del área de Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico y Economía Política, de la que es directora. Pertenece al Grupo de Investigación Teoría Económica y Economía Política. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como regionales. Actualmente es investigadora principal del proyecto del Ministerio Demanda de Electricidad y Calentamiento Global en España, un análisis sectorial y territorial orientado a la adaptación. Forma parte de la Cátedra de la Energía y del Medio Ambiente.
La profesora Román es toda una experta en el ámbito de la economía del sector energético. Van a ser ellos los que van a moderar el turno de preguntas. Para las preguntas hemos dejado unas tarjetas correspondientes para que puedan formular aquellas preguntas que entiendan oportunas, y si no, en cualquier caso, pues también disponemos de los micrófonos correspondientes para que puedan trasladarle a la vicepresidenta primera aquellas cuestiones que entiendan oportunas. Muchísimas gracias, decano. Pues yo entonces entiendo que ya podemos darle la voz a los moderadores, que ya tienen ellos tarjetas y por tanto pueden empezar a hacer reflexiones. Rocío, por favor, empieza tú. Sí, muchas gracias a todos, también ministras, por su presencia, autoridades. Y bueno, pues agradecer esta oportunidad. Vamos a hacerle llegar de forma muy breve algunas preguntas que tenemos y que queríamos plantearle. La verdad que es una oportunidad extraordinaria. Una de las preguntas que nos hacen es, bueno, pues en realidad, si estamos hablando de un escenario de crecimiento económico, ¿no? Como ha comentado, y si, bueno, pues estamos, digamos, poniendo el énfasis en una política de tipo keynesiano, nos dicen, ¿no? Estamos poniendo el énfasis en el incremento de la demanda agregada. ¿Por qué, digamos, esa reticencia, de alguna forma, del Gobierno a ese incremento del salario? Bueno, podemos hacer más de una. Sí, no, pero eso me ha desconcertado totalmente la mezcla de temas, así todos, ¿sabes? Como un frisor y a ver qué pasa, ¿no? Yo supongo que hablan de salario mínimo. Salario mínimo, sí. Hablando de salario mínimo, vale. También la cuestión que a veces la letra no la he resumido mucho. No, muy bien. Bueno, pero entonces dos cosas distintas. Voy a hablar primero del tema de... Y me ha interesado mucho además que su cargo es dentro del Departamento de Economía Política. Me ha gustado mucho, que no es política económica, es economía política, porque este es un momento muy de economía política, en mi opinión, en el que tenemos que tener una aproximación muy multidisciplinar a todos los temas, pero luego volveré a ello. Dos reflexiones al respecto. En primer lugar, se etiqueta mucho, ¿no?, las respuestas. Es que esto es keynesiano, es que esto es ortodoxo, es que esto es heterodoxo. Yo creo que estamos en un momento en el que, francamente, es difícil entender qué es la ortodoxia, ¿no?, económica. Y yo creo que, en cierto sentido, la crisis financiera rompió todos los paradigmas económicos que habían ido guiando la modelización y las decisiones hasta entonces. Creo que esos paradigmas desaparecieron, pero sin embargo no han aparecido nuevos que los reemplacen, ¿no? Hemos estado durante 10 años un poco navegando, en cierto, voy a seguir con la misma metáfora, ¿no?, pero un poco navegando con la quilla rota y las velas un poco al pairo, porque no ha habido una aproximación económica que consiguiese dar una visión alternativa de hacia dónde teníamos que ir. Y en cierto sentido ahora hay un alineamiento de puntos de vista a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel de las instituciones financieras, que es francamente extraordinario. Y es que todo el mundo piensa que la palanca verde y digital son las claves para la recuperación. Y además todo el mundo habla de recuperación sostenible e inclusiva. Francamente, hace 15 años, ¿quién hubiera esperado que el Fondo Monetario Internacional estuviese diciendo que hay que tener mucho cuidado de que el crecimiento sea inclusivo y que los sistemas sean justos, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución durante estos 10 años y luego la pandemia ha sido ya el gran transformador también de las ideas, y poco a poco está surgiendo una aproximación distinta desde el punto de vista de lo que es el fundamento del análisis económico, que yo creo tiene que ser mucho más multidisciplinar. Creo que los modelos económicos cada vez más tienen que incorporar elementos no solo de lo que es tradicional, de matemáticas o de sociología o de políticas, no, cada vez más es que tenemos que incorporar elementos de biología, a lo mejor, ¿no? O tenemos que pensar en elementos geográficos y, sobre todo, evidentemente, consideraciones políticas, si queremos acertar con las decisiones, ¿no? Entonces, me parece interesante esta reflexión simplemente porque cuando uno dice, es que es una política keynesiana, bueno, el plan de recuperación intenta estimular la inversión y desde ese punto de vista estimula la demanda, pero sin embargo tiene unas reformas estructurales de gran calado para transformar la oferta. Luego yo no diría que hay una fácil etiqueta, ¿no?, de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la política económica,
Pero sí, desde hace 3 años yo digo que tenemos 3 ejes: responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales mirando al futuro. Reformas estructurales progresistas, lo tengo que decir así porque es un gobierno progresista, mirando al futuro y tratando de transformar la economía y la sociedad desde ese punto de vista, ¿no? Y eso es lo que ha guiado nuestra política económica, lo que guía el plan de recuperación y lo que nos va a guiar en los próximos años. Segunda pregunta, que no la veo yo directamente. En el gobierno no hay ninguna reticencia con la subida del salario mínimo interprofesional. Desde hace 3 años hemos subido el salario mínimo en un 30%. Y yo he defendido que teníamos que mejorar las condiciones de los trabajadores que estaban en una situación más precaria, porque yo creo que crecimiento y distribución son 2 caras de la misma moneda y no hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad medioambiental, igual que no hay sostenibilidad económica y financiera sin sostenibilidad social. Por eso digo que es el momento de la economía política, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que en esta recuperación se reducen las desigualdades, que ayudamos a toda la población y, sobre todo, aumentamos la calidad de vida y la prosperidad de las partes de la población más vulnerables y, sobre todo, de los trabajadores que están en las capas más bajas y, particularmente, los jóvenes, ¿no? Ese es mi discurso desde hace 3 años y esa es mi posición con respecto a la subida del salario mínimo. Ahora bien, todos somos conscientes de lo que ha significado la pandemia el año pasado, la caída de la actividad económica, y hay que tomar las decisiones siempre y cuando no pongan en riesgo la recuperación económica, el crecimiento y sobre todo la creación de empleo, y en particular la creación de empleo juvenil. Y por eso yo he dicho en julio, si en septiembre las cosas van bien, es el momento. Y en septiembre lo he vuelto a repetir, es el momento de abordar con confianza una subida del salario mínimo interprofesional este año. Así que yo creo que responsabilidad toda, porque tenemos que tomar las buenas decisiones ahora, ¿no? que impulsen esta recuperación económica, pero con una conciencia social y una aproximación de apoyo a los más vulnerables que yo creo es evidente desde hace 3 años y muy particularmente en la respuesta a la pandemia. Sí, lo único es que a mí me gusta ser telegráfica y es un poco difícil con estas preguntas. No, ¿qué pienso del paro juvenil? Creo que es el principal problema que tenemos en nuestro país. Es probablemente la principal anomalía que tiene la economía española, junto con la alta temporalidad. Y, por tanto, es también el principal lastre que tenemos desde el punto de vista del desarrollo por parte de todos los ciudadanos de una vida plena, ¿no? Si los jóvenes no tienen perspectivas de que pueden acceder a una vivienda, si no tienen perspectivas de que pueden acceder a un trabajo digno, ¿cómo van a irse de casa? ¿Cómo van a empezar una vida y una familia y tener hijos, ¿no? O sea que me parece que este es un problema que trasciende de la situación individual de estos jóvenes o de sus familias y que afecta sin duda a nuestro potencial de crecimiento, y por eso me parece que el paro juvenil es todo lo que estamos haciendo tiene que llevarnos a reducir el paro juvenil y, como yo digo siempre, a europeizar el mercado laboral español, porque no tenemos por qué resignarnos a ser una anomalía. Eso me lleva a la segunda pregunta, ¿no? Por eso es imprescindible que abordemos una reforma laboral y que abordemos una reforma mirando al futuro. Porque la economía ha cambiado mucho, porque la digitalización supone un cambio radical de la forma que tenemos de trabajar, pero también de vivir, y porque también las relaciones sociales, ese contrato social que subyace al funcionamiento de nuestros mercados y sobre todo del mercado de trabajo, tiene que actualizarse y tiene que adaptarse a la realidad actual. Y desde ese punto de vista creo que es muy positivo que hayamos identificado junto con los agentes sociales cuáles son los temas que queremos abordar de aquí a diciembre. La simplificación de contratos y el hacer del contrato indefinido el contrato habitual, reducir en definitiva la temporalidad que es aproximadamente 10 puntos porcentuales superior a la media europea. Nosotros estamos, vamos a ver cómo sale la próxima EPA, a lo mejor estamos en el 24%, en Europa están en el 15%, ¿no? Entonces, por eso hablo de europeizar el mercado laboral, reducir la temporalidad. En segundo lugar, tenemos que luchar contra aquellas situaciones de precariedad. Ya lo hemos hecho con la regulación de los riders. Ahora tenemos que abordar el tema de las subcontratas y llegar a un buen equilibrio entre el buen funcionamiento de la economía, pero sin que existan esas situaciones de abuso y de precariedad.
tenemos que establecer un mecanismo permanente que, inspirado en el ejemplo positivo de los ERTEs, proporciona a las empresas instrumentos de flexibilidad interna alternativos a despido y temporalidad. Y, en último lugar, lo que tenemos es que revisar los mecanismos de negociación colectiva y todo lo que es esa gobernanza, digamos, del contrato social. Estos 4 ámbitos estamos de acuerdo con los agentes sociales, son los que vamos a abordar, y también creo que es muy positivo que tenemos el compromiso de hacerlo de aquí a final de año. Creo que es muy bueno que lo hagamos rápido porque no conviene tener incertidumbre con estas cuestiones tan importantes. Así las empresas pueden tomar decisiones sabiendo cuál es el marco y también las personas, los trabajadores, deciden sabiendo cuál es el marco contractual en el que se van a mover. Y así ya determinamos un nuevo ciclo, como decía, con unos parámetros y unas características muy distintas de las del ciclo anterior y la salida de la anterior crisis económica, ¿no? Esto es un elemento que yo creo es muy positivo y nos tiene que llevar al optimismo de que podremos llegar a acuerdos en este ámbito, porque conocemos los parámetros de los que vamos a hablar y tenemos un calendario muy claro y un objetivo muy claro. Y en este sentido el Gobierno está totalmente alineado. De hecho, el plan de recuperación tiene un componente, el componente 23, en total son 30 componentes. El componente 23 es justamente el de las nuevas políticas públicas para el mercado laboral, es un componente acordado por el Gobierno, es más, es un componente acordado con los agentes sociales que lo que hace es poner sobre la mesa cuáles son las líneas principales en las que vamos a trabajar en los próximos meses. ¿Es fácil la negociación? No. Las posiciones están muy alejadas entre los representantes sindicales y los representantes empresariales, pero hay una voluntad de cooperar y de aproximarse a estos temas con un espíritu constructivo y yo creo que sobre eso tenemos que apoyarnos. Ha habido algunos que hacen preguntas más concretas. Una de ellas debe ser Extremadura, porque dice: ¿cuándo tiene el gobierno planeado comenzar la construcción del AVE a Extremadura? Y de otro u otra nos habla de cuáles son los retos que tiene el gobierno para el desarrollo económico andaluz antes de acabar la legislatura. Desde el punto de vista de... Con la pregunta del AVE me pillan, porque lo que tengo en la... No, porque lo que tengo en la cabeza, estuve en Galicia la semana pasada, y entonces tengo en mente el inicio de operaciones del AVE a Galicia, antes de final de año, pero lo que sí tengo claro es que el refuerzo de todas las conexiones ferroviarias con Extremadura es una absoluta prioridad. El calendario está muy claro y vamos cumpliendo además el calendario de toda la renovación de los vagones, de esos trenes que estaban y toda la actualización de las infraestructuras. Pero no tengo ahora mismo en la cabeza la fecha concreta del AVE en sí mismo, ¿no? Y con respecto a Andalucía, agradezco mucho la pregunta porque, bueno, yo a esta tierra la quiero mucho, soy gallega, pero veraneo aquí, como tantos españoles, y además creo que sin duda la comunidad autónoma de Andalucía es, bueno, la más grande de nuestro país, la más importante desde el punto de vista de población, tiene unos activos absolutamente extraordinarios, unas empresas líderes en sectores de futuro, un potencial fantástico, y yo creo que tiene que ser uno de los motores, ¿no?, de esta recuperación económica. Y sobre todo que tenemos que asegurarnos de que la recuperación llega al conjunto del territorio español y no se queda solo en las grandes ciudades que a lo mejor tienen un mayor poder tractor, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que permea, llega a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, al conjunto del tejido productivo. Y desde ese punto de vista yo creo que la clave no es exclusiva de Andalucía, pero también es la clave en Andalucía, es justamente el tema de la educación, la formación profesional, la inversión en capital humano. Tenemos que realmente invertir en nuestros jóvenes, invertir en la recualificación de los trabajadores a lo largo de toda la vida productiva para que subamos ese nivel de capital humano y podamos aprovechar plenamente las oportunidades de esta nueva economía verde y digital, porque son puestos de trabajo de calidad, pero son puestos de trabajo que van a exigir una cualificación superior a la que a lo mejor hemos venido teniendo de media en nuestro país, ¿no? Y por eso el Gobierno lleva 3 años tan concentrado en el tema de la reforma educativa,
la reforma de la formación profesional, invertir y crear plazas de formación profesional, impulsar la reforma de las universidades, un tema sobre el que seguro que el rector tiene opiniones muy decididas, ¿no? Y muy claras. Pero vamos, yo creo que lo que hemos querido es poner como prioridad el tema de la educación, porque verdaderamente esa es la clave para conseguir un modelo de crecimiento diferente, poder impulsar actividades económicas con mayor valor añadido y, en definitiva, trabajos de mayor calidad y, por tanto, con salarios más altos, ¿no? Así que yo diría que este es el reto para todo el país y yo diría también para Andalucía. Muchísimas gracias. Le vuelvo a pasar ahora el turno para hacer preguntas a Rocío, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo también otra pregunta en relación, serán de estudiantes, que les preocupa pues lo que acabamos de comentar, los contratos en prácticas que, bueno, pues tienen unas retribuciones en muchas ocasiones muy reducidas y, por tanto, bueno, en línea de lo que estaba comentando la ministra en este momento. También hay otro tema que preocupa, es la fuga de talentos, ¿no? Que muchas veces aquí en Andalucía puede ocurrir especialmente, pero también en España, y bueno, pues preguntan qué medidas o qué políticas podríamos, además de fomentar lógicamente, esa formación más específica, pues evitar que nuestros jóvenes pues se marchen fuera. Y otro de los temas que plantean, no puedo dejar de preguntarle por el precio de la electricidad. Hemos recibido tantos memes a lo largo de estos meses. El último, vamos, es mejor el óleo sobre lienzo, que es el que se ve a una mujer toda preocupada, ¿no?, después de haber recibido la factura de la luz. Tengo un par de ellas, pero bueno, pues realmente la inflación que ha repuntado en los últimos meses, precisamente uno de los motivos es el precio de la electricidad y otro combustible. ¿De qué forma puede afectar ese repunte de la inflación a esa senda de recuperación en España? Y realmente, bueno, el precio también se está incrementando en Europa, ¿no? También, ¿cambia de alguna forma también a largo plazo las expectativas de tipos de interés? ¿Qué es lo que podemos tener, esas expectativas de tipos bajos, o hay que ir pensando en otra tendencia? Gracias. Sí, los contratos en práctica son uno de los ámbitos en los que yo creo que hay que reformar. No se están utilizando como podríamos pensarlos, de formación en prácticas, y además pueden suponer un elemento de precariedad también para los jóvenes. Lo que hemos visto es que los jóvenes que a lo mejor van enlazando una práctica tras otra se meten en una dinámica que les puede llevar a una situación de precariedad laboral al cabo de los años, ¿no? Y por eso es tan importante el que establezcamos bien los mecanismos de inserción en el mercado laboral, pero sobre todo que hagamos del contrato indefinido el contrato normal, como sucede en todos los países de nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que la fuga de talento, esta mañana estábamos en un acto en el que participaba también Antonio Garamendi, el presidente de la COE, pero también estaba Xavier Vives, un catedrático muy reconocido también. Y yo creo que todos teníamos la sensación de que es muy bueno que la gente salga. Es muy bueno que la gente salga de su casa. No lo tengo que decir aquí porque yo creo que los estudiantes universitarios, gracias a Erasmus, no se plantean, ¿no?, el no salir a conocer otros países, pero es fenomenal que salgan para luego volver, ¿no?, y que podamos darles las oportunidades para que después desarrollen su carrera y que la inversión que estamos haciendo entre todos en su educación revierta también en el bienestar de nuestro país. Y para eso es que no hay que inventar muchas cosas. Oportunidades de investigación, apostar por la investigación y la ciencia y que haya trabajos interesantes, buenas condiciones laborales y posibilidades de desarrollar una vida familiar plena, ¿no? Así que eso, de nuevo, es un poco lo que subyace a todo el plan de recuperación, ¿no? El conseguir que los jóvenes tengan en España más y mejores oportunidades en el futuro. Y pasando al tema energético, aunque aquí tenemos una experta de la regulación energética, la verdad es que probablemente es uno de los ámbitos más complejos que hay, yo creo, desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista regulatorio, el de la electricidad, la energía en general, ¿no? Lo que está sucediendo es que está habiendo un alza acelerada de determinados componentes del coste de la energía, fundamentalmente por dos factores.
Uno, la subida de los precios de los derechos de emisión de CO2. Los precios que tenemos ahora mismo en los mercados europeos de CO2 están en el entorno de lo que preveíamos para 2030. Y el alza se ha producido en cosa de meses. Es decir, que todos los planes que se habían hecho para la transición ecológica preveían que llegásemos a estos 50 euros, 60 euros de la tonelada de CO2 en 2030 y resulta que estamos en 70 en estos días, ¿no? O sea que ha habido un alza importante de uno de los componentes, pero sobre todo lo que está habiendo es un alza de los precios del gas. Por factores geopolíticos y por factores económicos. El alza de la demanda, la recuperación intensa en China, las tensiones que pueden existir en los grandes productores de gas. Bueno, todo ello ha llevado a un alza importante de los precios, que afecta a buena parte de los países europeos, sobre todo aquellos que, como España, dependemos de los hidrocarburos dentro de nuestro sector eléctrico, ¿no? Y este fenómeno se ha producido cuando estamos en medio del proceso de transición ecológica. Desde hace 3 años aprobamos el Plan Nacional de Energía y Clima y pusimos en marcha un proceso de transición para ir progresivamente aumentando la penetración de todas las energías renovables, que no son solo las más limpias, afortunadamente, gracias a los cambios tecnológicos, son también las más baratas. El año pasado, en aquellos días en los que había poca demanda y quien casaba precio eran las energías renovables, el pool, el mercado mayorista del que tanto se habla estos días, tenía precios de 17 euros. A lo mejor se han casado contratos a largo plazo con energías renovables a 25 euros el megavatio hora. Es decir, que las energías renovables son las más limpias y las más baratas, pero estamos en un proceso de transición y todavía no tienen un peso suficiente en el sector energético como para ser las que marquen el precio del mercado mayorista cuando hay una demanda tan importante como la que estamos teniendo en este momento. El funcionamiento del mercado mayorista hace que el precio lo fije la energía marginal, la energía más cara, y esto en esta situación está llevando a una serie de distorsiones en comparación con lo que sería el funcionamiento normal del mercado. Pero es importante señalar que el precio de los mercados mayoristas no es el precio que se transmite en la factura de la luz automáticamente en el ámbito minorista. Primero porque 2/3 partes de los ciudadanos tienen contratos de largo plazo, tarifas planas u otro tipo de instrumentos que amortiguan el impacto del mercado mayorista, ¿no? Y, en segundo lugar, porque es un proceso que se transmite en parte al mercado minorista, pero hay otra serie de mecanismos que lo amortiguan, que alargan a lo largo, dividen a lo largo del tiempo ese impacto de los mercados diarios. En todo caso, lo que nosotros hemos estado haciendo es tratar de amortiguar esa evolución del mercado mayorista internacional, amortiguar el impacto sobre las facturas de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas, con una serie de medidas, rebajando el IVA, rebajando sustancialmente los impuestos que existen sobre la electricidad, aumentando la penetración de las energías renovables, haciendo subastas de energía primaria para sacar esa parte de la energía del pool. Estoy utilizando una terminología más técnica que la que normalmente uso, porque yo entiendo que en este entorno pues se sigue, ¿no? Por donde... Y en este último paquete de la semana pasada, aumentando la parte de la recaudación de derechos de CO2 que se pueden destinar a reducir los cargos y también detrayendo una parte de los beneficios extraordinarios que están obteniendo las compañías energéticas debido a este alza de los precios del CO2 y del gas para reducir también los cargos. Es decir, que estamos actuando sobre los 3 componentes de la factura, que es la energía, los cargos de funcionamiento del sistema eléctrico y los impuestos, para tratar de amortiguar este impacto y que a final de año los precios hayan sido de media igual que los de 2018, los precios minoristas. Pero se trata de un fenómeno relativamente transitorio, pero evidentemente hay algunos de los elementos como la subida del CO2 que son elementos que no tenemos que contar con que vayan a cambiar a corto plazo, y por eso es tan importante que la respuesta no sea solo de corto plazo, tiene que ser también mirando a esa estrategia de medio y largo plazo, la transición ecológica. ¿Y tiene esto un impacto sobre la inflación? Sí, el aumento de los precios que se está produciendo en estos últimos meses, y enfatizo en estos últimos meses porque empezamos el año con inflación cero. El impacto, la subida de los precios se debe fundamentalmente a efecto base, que el año pasado teníamos la crisis económica
y por tanto los precios estuvieron estabilizados o incluso el riesgo era una evolución negativa. Hay un efecto base y luego la subida de los precios energéticos explican casi totalmente el repunte de la inflación, el rebote de la inflación, que todos los bancos centrales creen que será transitorio, que no va a tener un carácter estructural o permanente y por tanto no tiene por qué ser en sí mismo un lastre a la recuperación económica. Muchísimas gracias. Vicepresidenta, son y 7. Yo creo que si hay 15 nos fuera, sí. hay 15 nos fuéramos llegaría Sí, llego. y nunca podrás decir que la Universidad de Sevilla te retuvo ni te hizo fallar en cosas. Pues José Luis. He preguntado, porque sé que tenemos muy poco tiempo, 3 cuestiones. Una cuestión más política, que me preguntan, ¿no es demasiado optimista el gobierno con la oposición que tiene? Eso. Y después dos cuestiones, una con relación a las reglas fiscales europeas. Pregunta si defiende el gobierno ante la Comisión la derogación de las reglas fiscales europeas. Y la última tiene que ver, hay un conjunto de preguntas relacionadas que tiene que ver con la desigualdad. Es decir, las crisis siempre provocan un aumento de la desigualdad. ¿Qué medidas cree que son necesarias para disminuir con cierta celeridad, ¿no?, esa desigualdad que lleva produciéndose desde hace ya muchos años? Sí, bueno, muy buenas preguntas, muchas gracias. Bueno, son las de ellos. No nos queda nada por cubrir, No nos queda nada. Bueno, en primer lugar, con respecto a estaba mirando por si me habían dado la información de DAVE. No he conseguido la información de DAVE. Bueno, en primer lugar, sí hay... Yo normalmente huyo de no me gusta entrar en conflicto y además yo creo que hay que bajar mucho el nivel de crispación que hay en la vida política porque creo que no aporta nada al bienestar de los ciudadanos. Así que voy a hablar en términos positivos. Yo creo que este es el momento de remar todos en la misma dirección. Yo creo que este es el momento de subirse justamente al carro del futuro, del plan de recuperación, de las políticas para la gente, ¿no? Y a mí me cuesta entender que haya grupos políticos que no lo vean así y que estén en una actitud destructiva. Yo creo que cambiarán. Me dice, ¿es usted optimista? ¿Es el gobierno optimista? Hombre, yo creo que tienen que cambiar porque no hay un momento en el que ya llega a su límite una actitud que no sea la positiva en este momento, porque yo creo que es lo que la ciudadanía quiere de nosotros, que lleguemos a acuerdos, que solucionemos sus problemas y que les demos un horizonte positivo y trabajemos para ello, ¿no? Entonces, yo en este sentido no lo entiendo y creo, por tanto, que en algún momento tiene que cambiar. Con respecto a las reglas fiscales, nosotros hemos tenido una posición muy clara en Europa, que defiendo en cada reunión del Eurogrupo y que España es un país comprometido con la responsabilidad fiscal, por convicción, por lo que decía antes. Es que tenemos que ser responsables fiscalmente porque estamos hablando del dinero y de los impuestos de nuestros hijos y de nuestros nietos y por tanto hay que ser cuidadoso y responsable y empezar a reducir el déficit y la deuda como prevemos ya empezar a hacerlo este año. Pero está claro que las reglas fiscales europeas no eran ya adecuadas antes de que nos golpease la pandemia, o sea que mucho menos ahora que tantas cosas han cambiado. No eran demasiado complicadas, técnicamente complejas, cuestionables, el método del output gap cada año nos volvía locos para tratar de encajarlo porque no reflejaba la realidad. España ha sido un país que tradicionalmente la metodología no reflejaba para nada cómo evolucionaba, ni conseguía predecir y prever cómo iba a evolucionar la economía. Así que yo pienso que la revisión de las reglas fiscales es importante y es imprescindible y tenemos que abordarla antes de que termine este periodo extraordinario en el que estamos sin la aplicación de las reglas fiscales. O sea, yo creo que es imprescindible que nos dotemos de unas reglas adecuadas antes de volver a la normalidad, en cierto sentido, ¿no? Y son varias las opciones que se están barajando. La semana pasada en el Eurogrupo tuvimos una presentación muy interesante de Bruegel. Yo creo que es muy importante en este debate que miremos hacia adelante, que huyamos de las trincheras tradicionales de países frugales, países del sur, del norte, ricos, pobres, porque lo que estamos hablando es del futuro común y de qué queremos hacer para las generaciones más jóvenes y qué Europa queremos construir. Y creo que es necesario tener una actitud constructiva
que se base una vez más en lo que nos une también a nivel europeo. Yo espero que podamos tener ese debate constructivo, sobre todo mirando al futuro y qué inversiones son las que necesitamos hacer en los próximos años. Y termino justo hablando con la pregunta de la desigualdad. No hay tantas experiencias de pandemias en la historia reciente o en las que exista un récord más o menos fiable, ¿no?, estadístico. Pero en general las que hay lo que muestran es que después de las pandemias se produce una caída de la inversión pública y un aumento de la desigualdad. Y yo creo que el plan de recuperación y todo el proyecto europeo de recuperación justamente responde a esta prioridad: evitar que se produzca una caída de la inversión y evitar que se produzca un deterioro de la igualdad o un aumento de la desigualdad, aprendiendo las lecciones de la anterior crisis financiera, ¿no? Y por eso todo lo que estamos tratando de hacer desde hace 3 años, pero sobre todo lo que estamos tratando de hacer con el plan de recuperación mirando al futuro, es justamente conseguir una recuperación que sea justa, que llegue a toda la gente y que reduzca la desigualdad. Y yo creo, volviendo a la reflexión de la economía política, ¿no?, yo creo que es que tenemos que ser conscientes de que si no conseguimos ese crecimiento sostenible desde el punto de vista social, no va a ser sostenible desde el punto de vista económico y financiero, porque vemos tensiones y problemas que surgen en los países en los que no se está teniendo un crecimiento armonioso que refuerce el tejido social. Y en todo caso yo creo que es lo que quiere la mayoría de la población española, ¿no?, que mira al futuro queriendo una sociedad más justa y mejor cohesionada. Y en todo caso yo es para lo que trabajo. Me gusta siempre citar, y termino con esta cita, ¿no? Me gusta siempre citar sobre todo en una facultad de económicas, yo creo que esta cita es muy adecuada. Una pregunta que le hicieron a Tommaso Padoa-Schioppa, que es un gran economista italiano del siglo XX, uno de los padres del euro. Y le preguntaron un día: señor Padoa-Schioppa, ¿usted qué quiere? ¿Entender el mundo o cambiarlo? Y él dijo: las dos cosas, por eso soy economista. Así que por eso estamos aquí, por eso os estáis formando, los que estáis en la parte de atrás de la sala y nos estáis viendo por la cámara, y yo os animo a que os forméis bien, a que seáis activos, a que participéis en este debate sobre el futuro de nuestro país y el futuro de Europa, porque el futuro no está escrito, tenemos que tomar ahora las decisiones adecuadas y como economistas, además tenemos una serie de herramientas que nos tienen que servir para entender mejor la realidad y así poder avanzar hacia un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerte la presencia aquí y tu deseo de haber venido a nuestra universidad. En segundo lugar, que espero que te vayas con un agradable sabor de boca con lo que has visto que somos y lo que pretendemos ser. Como te había dicho al principio, cumplimos 50 años. Este fue un proyecto muy liderado por don Manuel Clavero, que nos acaba de abandonar hace muy recientemente. Nuestro primer decano director fue... Por tanto, esto está creado y sembrado con las mejores semillas de nuestra región y con las mejores personalidades. Y que tú estés aquí para que el primer día de este curso tan emblemático para nosotros nos hayas disertado, espero de verdad que te vayas con una buena imagen. Casi todos los que están aquí, las autoridades de la Junta, el presidente de la Autoridad Portuaria, nuestra presidenta del Consejo Social, también son semillas que brotaron también de este espacio. Y por tanto, espero que te vayas con una idea grata de lo que es la Universidad de Sevilla y que cuentes con nosotros para el futuro. Espero que te vayas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que me hace mucha ilusión. Muchas gracias.